Para poder realizar nuestra muestra de todos los pacientes que nosotros tenemos registrados dentro de la lista, primero tenemos que ir a crear la parte visual. Vamos a mostrar todos los elementos, o sea, todos los pacientes dentro de una tabla. Esta tabla va a tener la estructura donde yo voy a colocar en cada columna el dato de nuestro correspondiente atributo, ¿no? Entonces nos iremos a crear un nuevo J-Internal Frame. Voy a crear en la vista, hacemos clic derecho, nuevo. Voy a colocar el nombre de lista o lista paciente, lo pondremos. Esta clase lista paciente va a tener el modelo de nuestra tablita. Entonces voy a colocar finalizar. Esto lo traeremos aquí. Vamos a ir a realizar el diseño. Primero voy a colocar en la parte superior un título. Voy a jalar un label. Colocamos aquí listado de pacientes. Vamos a cambiar el atributo. Voy a colocar que este sea de color azul y vamos a incrementar el tamaño a un tamaño número 18 lo pondremos. Voy a hacerlo crecer un poco nuestra ventana y voy a colocar una tabla. Voy a jalar el componente table, lo vamos a colocar en este lugar. Voy a eliminar todas las filas y las columnas. Realizo clic derecho, tabla de contenidos. En esa tabla de contenidos voy a decirle que me elimine. Aquí vamos a colocar las filas tienen que tener, o las columnas tienen que tener un nombre. Entonces aquí vamos a colocar el título. El primer título va a ser nuestro número de cédula. Entonces vamos a colocar número de cédula. Voy a colocarlo todo de tipo string porque es como tengo que realizar la muestra de nuestros datos, ¿no? En la parte visual. Lo coloco que no se pueda redimensionar y que no se pueda editar. Me voy al siguiente campo, a la siguiente columna. Voy a cambiar el título. Vamos a colocar en esa sección que va a estar el apellido paterno. También voy a colocar que sea de tipo string, que no se pueda redimensionar ni se pueda editar. El siguiente campo va a ser el apellido materno. También vamos a colocar de tipo string. El siguiente va a ser el nombre. Colocamos la misma configuración. Colocamos aquí también de tipo string. Voy a agregar más columnas. Entonces voy a adicionar 4 columnas más. 2, 3, 4. El siguiente, después del nombre, va a estar la edad. Esto lo pondremos. Fecha de nacimiento, de ahí vamos a calcular la edad. De ahí vamos a rectificar esto. Vamos a colocar string y que no se pueda redimensionar. El siguiente va a ser el género. Vamos a colocar de tipo string. El siguiente voy a colocar el hospital de internación. Aquí pondremos hospital para que no sea muy grande. Vamos a colocar de tipo string. Y el último vamos a colocar los síntomas. Aquí colocamos síntomas que no se pueda redimensionar. Las filas. Voy a quitar todas las filas. Voy a colocar en 0. Close. Y ya tengo aquí nuestra tabla. Entonces hemos agregado a esta tabla todas las columnas, los títulos de las columnas que va a tener la misma. Como este va a ser un objeto que en el cual voy a realizar cambios,
le vamos a adicionar un denominativo, un nombre de variable. Voy a colocar paciente y esta es una tabla, así que colocamos al final TBL, que es la abreviatura de tabla. Nos iremos ahora a la parte de nuestro código. En el código realizamos la misma operación, ¿no?, que en el anterior. En la parte superior voy a definir un objeto de tipo operación paciente visual. Este objeto va a ser operación. Ahora, necesito rescatar todos los pacientes que tengo registrados dentro de mi lista. Para poder rescatar esta información, voy a definir una lista donde en cada posición voy a tener un objeto de tipo paciente y mi lista se va a denominar también lista. Voy a realizar la importación de la librería java.util.list y como voy a manejar objetos de tipo paciente, también tengo que realizar la importación de nuestra clase paciente, que está dentro del paquete modelo. Una vez que hemos realizado nosotros esta definición, necesitamos colocar los getter y setter para que nos puedan pasar, ¿no?, del JFrame principal a este JInternal, el objeto, para que podamos visualizar la información. Por lo tanto, aquí vamos a generar el getter y setter de nuestro objeto operación, del objeto operación. Colocamos aquí, clic derecho, insertar código, getter and setter, selecciono mi objeto operación, colocamos generar. Ya tenemos aquí nuestra generación de nuestros getter y setter. Ahora sí nos iremos a adicionar el método. Después del constructor vamos a colocar método de listado de pacientes. Voy a crearme un método público que no retorna nada. Vamos a colocar mostrar pacientes. Mostrar paciente. ¿Ya? Dentro de ese método primero voy a rescatar los pacientes. Rescatando todos los pacientes. Yo sé que hemos almacenado dentro de nuestra lista de pacientes cada objeto que hemos ido creando, ¿no? Creamos el objeto de tipo paciente, le agregamos la información y lo adicionamos a la lista. Entonces nuestra lista de pacientes tiene todos los pacientes que nosotros hemos registrado. Voy a rescatarlo. Dentro de nuestro objeto lista le voy a decir de mi objeto operación que me realice el llamado al método getListaPaciente. Este método que nos hemos generado de lista de pacientes me va a devolver todos los pacientes que yo tengo. Hasta aquí hemos podido obtener toda la lista. Ahora vamos a ir a definirnos el modelo. Tanto el JList como las tablas trabajan con un modelo interno. Por lo tanto, aquí vamos a definir el modelo de esta tabla. Colocaremos definiendo el modelo de la tabla. Voy a colocar un objeto de tipo default table model. Aquí está. Ya tengo este objeto, lo voy a denominar model y vamos a decirle que obtenga el modelo de mi objeto paciente tabla, de ese componente, y que me saque el modelo. Listo. Aquí me va a decir que no puede realizar este casteo, ¿no? Los tipos son incompatibles, no puede realizar la conversión de un table model a un default table model. Entonces, por lo tanto, para realizar el casteo vamos a colocar en la parte superior, o diré en la parte
de inicio el casteo respectivo. Por lo tanto, ya hemos definido, ¿no? Le estoy diciendo que me saque el modelo de paciente TBL y ese modelo que me lo coloque dentro de este objeto model. Y aquí le vamos a adicionar la cantidad de filas y columnas que voy a colocar en el modelo. Le digo a este modelo, adicioname 5 filas. No importa la cantidad de filas que nosotros vamos a adicionar, porque la cantidad de filas van a ser visualizados de la cantidad de pacientes que yo tengo registrados. Lo que sí importa es la cantidad de columnas. Aquí voy a colocar añadir la cantidad de columnas que tenemos definidos en la tabla. Al momento inicial nosotros hemos agregado en el diseño una tabla y a esta tabla hemos adicionado columnas y a cada columna le hemos dado un título. Entonces esto es número de cédula, paterno, materno, nombre, no cada uno. Tengo 2, 4, 6, 8 columnas. Entonces aquí tengo que decirle que me definan en ese modelo, en este model, punto set column code 8. Entonces voy a agregarle 8 columnas. Este campo sí es importante porque no puedo colocar menos cantidad. Si coloco menos me va a decir que quiero acceder a una posición que no tengo definida. La cantidad de filas sí pueden colocar cualquier cantidad. Simplemente me va a ir pintando visualmente la cantidad de filas. Pero las columnas sí son importantes porque voy a almacenar en cada columna, en cada fila y columna, un respectivo dato. ¿Bien? Entonces aquí vamos a colocar esa cantidad de columnas exacto. Voy a tener un contador manual que yo voy a utilizar para poder decirle en qué posición van a ir apareciendo cada uno de nuestros datos del paciente. Este va a estar en la posición, el primer paciente 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07, ¿no? El siguiente ya va a ser 10, 12 y así sucesivamente. Si se dan de cuenta, la fila va a mantenerse fija, ¿no? Entonces esto va a ser la fila 0. Entonces esa variable C me va a manejar la fila. Vamos a cambiar el denominativo, le colocaremos F para que me maneje las filas. Y yo le voy a dar de forma estática la posición de la columna. Esto va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para la siguiente fila ya va a ser la fila 1. Y este va a ser otra vez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La siguiente fila ya va a ser 2. Entonces el que va a ir incrementando es el número de fila en cada iteración. Y esto yo puedo manejarlo directamente. Entonces vamos a colocar. O si desean también pueden colocar los dos valores fijos. No hay problema. Simplemente hay que indicar la posición donde va a ir a aparecer un determinado dato. Entonces aquí voy a cambiar a F para manejar las filas. Vamos a realizar la validación. Voy a preguntar si hemos rescatado correctamente los datos en nuestro objeto lista. Estoy preguntando si lista es diferente de null, ¿no? Aquí hemos rescatado toda la lista de pacientes. Si esto es verdad, voy a recorrer la lista. No tengo un método dentro de nuestra clase operaciones paciente visual, porque no tiene sentido realizarlo en esa clase, porque vamos a visualizarlo en el JInternalFrame. Entonces, dentro del JInternalFrame vamos a realizar el recorrido de la lista y vamos a ir mostrando cada atributo que tiene cada objeto, ¿no? Por eso realizamos aquí nuestro recorrido. Le voy a decir que voy a tener
un objeto de tipo paciente en cada posición de la lista que lo vamos a manejar con nuestro objeto pack y que me recorra nuestra lista. Ahí está toda la información. Voy a preguntar, por si acaso, si nuestro objeto paciente pack es diferente de null. Si es diferente de null, significa que tiene información dentro de sus atributos. Por lo tanto, voy a adicionar dentro del componente paciente TBL, que es este componente, en la posición, aquí le digo set valúate en qué posición. Primero colocamos la información del objeto paciente pack. En esta posición va a ir el número de cédula. En la fila y la columna 0. Si queremos, aquí colocamos 0, ¿no? 0. Pero la siguiente vez tendríamos que cambiar a 1, 0. La siguiente vez 2, 0. Como ese va a ser un valor que va a ir cambiando la fila, por eso estamos manejando esta variable que nos va a permitir incrementar en cada iteración que yo voy a tener su valor en una unidad. Voy a mostrar dentro de nuestro componente paciente tabla en la posición, le digo, en este caso vamos a mostrar en esa posición nuestro apellido paterno, get paterno, en la fila F, y esto ya va a estar en la columna 1. El siguiente, vamos a ir mostrando, voy a colocar en esta fila de nuestro objeto paciente su materno, su apellido materno, get materno, en la fila F, columna 2. Después nos vamos al siguiente elemento, a la siguiente columna, vamos a mostrar de nuestro paciente su nombre. En la columna F, diré en la fila F, columna 3. Vamos a colocar continuaremos. En paciente tabla vamos a ir a agregar el siguiente elemento que va a ser de nuestro paciente. Veremos que viene número de cédula, paterno, materno, nombre. Después va a venir la fecha de nacimiento, género. Entonces aquí colocamos punto get fecha de nacimiento. Aquí tenemos en la fila F y esta ya va a estar en la columna 4. Después vamos a ir agregando en este componente en la posición, aquí agregaremos get género, va a estar en la fila F y esto ya está en la columna 5. Después nos iremos al siguiente, vamos a mostrar de nuestro paciente get, aquí va a ser la ubicación de internación. Esto va a estar en la fila F y la columna 6. Nos faltaría nuestros síntomas. Aquí sí hay algo especial que tenemos que realizar con nuestros síntomas. Sabemos nosotros que un paciente, digamos, puede tener nuestro primer paciente 2 síntomas. El segundo paciente que se va a internar puede tener 3 síntomas. El siguiente paciente puede tener 5 síntomas. La cantidad de síntomas es variable de paciente a paciente. Es por eso que hemos utilizado una lista para poder almacenar todos estos síntomas. Entonces tenemos almacenado todo dentro de una lista, pero al momento de mostrarlo vamos a tener simplemente un campo que va a ser de tipo string. Entonces voy a tener que sacar de la lista e ir concatenando todos estos síntomas en una variable, y esa variable lo voy a mostrar en esta posición de la tabla.
Para realizar ese paso necesitamos recorrer nuestra lista de síntomas. Entonces me voy a crear primero una variable de tipo string que van a ser los síntomas. Esta variable la voy a denominar S y va a comenzar en cadena vacía. Aquí voy a ir concatenando todos los síntomas. Necesito un ciclo for para poder recorrer todos los síntomas del paciente. Entonces le digo, los síntomas están definidos de tipo string y voy a colocar aquí nuestro objeto con lo que vamos a manejar, síntoma. ¿Qué me va a recorrer? Del paciente en el cual estoy posicionado, punto, voy a sacar get lista de síntomas. Aquí tengo mi lista de síntomas y voy a rescatar una lista de cadenas de strings. Voy a recorrer toda esa lista. En la variable S voy a ir concatenando. S va a ser igual a S más ese síntoma que yo he obtenido. Para poder realizar una separación entre síntoma y síntoma, puedo colocar tal vez un guión para decir que es un síntoma y el otro que está detrás del otro guión es el siguiente síntoma. Entonces voy a agregar también aquí, S va a ser igual a S más el guioncito que yo voy a adicionar. Ya tengo ahí toda la concatenación de todos los síntomas. Iremos a agregar al componente. Voy a colocar dentro de nuestro componente paciente TBL, vamos a adicionar nuestro valor de S, que van a ser la concatenación de todos los síntomas. Esto va a estar en la fila F y columna 7. Hasta aquí hemos llenado los datos de un paciente. El siguiente paciente ya no va a estar en la fila 0, tiene que estar en la fila 1. Entonces voy a realizar el incremento de nuestro valor de F. Entonces vamos a colocar fuera de aquí el incremento de F, para que el siguiente paciente vaya adicionándose los datos en la fila 1 y el siguiente en la fila 2. Así sucesivamente con todos los pacientes que yo tengo registrado dentro de la lista. Hasta aquí hemos terminado nuestro proceso dentro de esta clase. Vamos a irnos a la clase principal para poder llamar a este objeto de tipo lista paciente, ¿no? En principal lo abrimos, vamos al diseño, hemos agregado en nuestro menú ítem el lista pacientes. Voy a hacer doble clic para agregarle nuestro evento. Al realizar doble clic se nos apertura el método donde yo voy a aquí llamar aperturar, pondremos la lista de pacientes. Para realizar la apertura de la lista de pacientes, primero tenemos que adicionar la creación de nuestro objeto. Ahora sí, nos iremos a realizar esta definición. Nuestra ventana donde hemos realizado el proceso de mostrar los pacientes se llama lista pacientes. Entonces me voy a crear un objeto de tipo lista pacientes. Lo voy a denominar a esto lista paciente. Vamos a colocar la definición, ya tenemos, y tengo que pasarle el objeto, ¿no? Ahorita el objeto está creado dentro de nuestro JFrame principal. Lo tengo que pasar a la otra ventana que es nuestro JInternalFrame. Le pasamos, le digo, de nuestro objeto lista pacientes voy a hacer el llamado a nuestro método setOperación y le voy a pasar el objeto operaciones paciente visual. Entonces estoy pasando con esto de nuestro JFrame principal al JInternalFrame que se llama lista pacientes el objeto para que podamos trabajar. Si no pasamos el objeto se va a morir en la clase principal y ya no vamos a poder visualizarlo dentro del JInternalFrame.
Una vez que lo hemos pasado, vamos a realizar el llamado a nuestro método. Nuestro método se denomina mostrar paciente. Ese es el que hemos realizado. Y lo voy a adicionar esta ventana a nuestro escritorio. Le digo a nuestro componente escritorio, adicioname el componente que se denomina lista paciente. Una vez que lo hemos adicionado al escritorio, vamos a visualizarlo con nuestro método show. Entonces aquí estamos realizando ya la visualización. Voy a hacerlo ejecutar para que podamos registrar 2 pacientes y podamos visualizarlos. Mi primer paciente, que sea el paciente 1, 2, 3, que su nombre sea Rojas Vera Diana, su fecha de nacimiento que sea el 12 de junio de 1985, su género es femenino y está hospitalizada en el hospital de Cotahuma. Los síntomas vamos a colocar fiebre, colocaremos necesita respirador, no, le pondremos dificultad a respirar, muy largo, dificultad a respirar, y colocaremos aquí pérdida del olfato. 3. Registramos, nos sale el mensaje, realizamos la limpieza para registrar el siguiente paciente. El siguiente paciente va a ser 456. Su paterno, que sea Sosa Pérez. Vamos a colocar su nombre, Juan José. Su fecha de nacimiento, el 14 de diciembre de 1982. Aquí es masculino y está hospitalizado en el Hospital General. Aquí voy a colocar solo 2. Fiebre. Aquí vamos a colocar pérdida del sentido. Registramos, ya tenemos 2. Voy a limpiar y lo voy a cerrar. Vamos a paciente, voy a nuestro otro dato, lista paciente, y aquí tengo primero 1, 2, 3, Rojas Vera Diana, su fecha de nacimiento, su género, dónde está hospitalizado y sus síntomas. El siguiente va a ser 456, Sosa Pérez Juan José. Lo voy a un poquito hay que agrandarlo, ¿no? Fecha de nacimiento. Entonces yo tengo aquí agregado los 2 objetos que hemos adicionado de los pacientes. Fíjense que nosotros al momento de definir esta tabla lo hemos puesto en la cantidad de filas 5. Eso me ha pintado 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5. Pero no importa la cantidad de filas que yo coloque, porque yo voy a agregar información en cada fila, ¿no? Pero visualmente me va a ir mostrando la cantidad de filas con otro color para poder visualizar de que se ha definido de esa cantidad. Lo que sí es importante, ¿no? Eso voy a volver a recalcar, es definir exactamente la cantidad de columnas que voy a definir. Aquí me faltaría agregar los botones de minimizar, maximizar y cerrar, ¿no? Para eso voy a ir a diseño. Aquí vamos a ir a nuestras propiedades y voy a colocar para poder minimizar. ¿Dónde estamos? Lista pacientes. En lista pacientes nos vamos aquí a diseño. Ahora sí, aquí voy a buscar para poder minimizar. ¿Dónde estamos? Voy a remarcar para poder cerrar, minimizar y maximizar. Ya tengo los 3 botones que me permiten realizar esas acciones.
Bueno, con esto habríamos terminado la muestra de todos los pacientes que tenemos registrados en la lista. Bueno.